Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Así como quien no quiere la cosa, hemos entrado en el mes de julio ya. Hoy es miércoles, primer día del mes de julio. José María Lasalle, buenos días. Buenos días. Tienes ya cierta cara de verano, he de decirte. Es que ya está, ya nos vamos. Se nota, sí. Hola, Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos buenos días, José Luis. Y en Barcelona está Joan Subirats. Joan, buen día. Buen día. Hay mucho asunto para comentar esta mañana en la política y siguiendo la tradición, quizás seguramente el canon de nuestro debate público, pues cada día, cada semana toca una cosa. Esta semana lo que ha querido introducir Vox ya lo venía introduciendo, es verdad, pero aquí el salto se ha dado cuando el primer partido en representación parlamentaria en nuestro país, el Partido Popular, el partido que lidera la oposición, ha decidido asumir este discurso cuyo objetivo es extender dudas sobre el sistema electoral con la expresión que ayer dijo Feijóo: no quiere ser pucherazo. Esto más bien es lo que sugiere. Él se queda, Alberto Núñez Feijóo, señalando al gobierno, acusando al gobierno de querer fabricar votantes y de ingeniería electoral. Por eso esta mañana me gustaría que, antes de entrar en el debate y escuchando uno y otra declaración política, empezáramos escuchando una conversación que hemos tenido, por la diferencia horaria, la hemos tenido hace un par de horas, con Evaristo Oroña, que nos escucha desde Buenos Aires, desde Argentina. Evaristo, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Argentina, Evaristo? Y en Argentina llevo desde el año 55, 71 años. ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó? Ya tenía 6 años, ya tengo ahora 77. ¿Cuál es su nacionalidad? Bueno, soy español, nacido en un ayuntamiento de la provincia de La Coruña que se llama Vimianzo. ¿Tiene usted hijos? Tengo 2 hijos, sí, 2 hijos argentinos, y estoy casado con una argentina que es hija de gallegos. ¿Sus hijos qué nacionalidad tienen? Mis hijos son nacidos aquí en Argentina, pero desde que prácticamente nacieron tienen la nacionalidad española. Evaristo, ¿le puedo preguntar por qué razón su familia emigró a Argentina? Bueno, emigró por lo que emigrábamos todos. Es decir, en nuestro caso fue mi padre, muy joven, con 24 años, y yo con pocos meses, que tuvo que salir a buscar vida en una España de los años 1950, donde no tenía posibilidad de desarrollo, de trabajo. ¿Sabe que hay una polémica ahora aquí en España por la llamada ley de nietos? Porque hay partidos políticos que creen que se está haciendo ingeniería electoral, que al final reconocer la nacionalidad es tanto como adulterar el censo electoral. Visto desde allí, ¿cómo lo ve? Bueno, a mí me parece que están equivocados en este sentido. Hoy muchos están reconociendo pidiendo el reconocimiento de la nacionalidad, pero realmente es un derecho que ya han tenido, no es algo nuevo, porque la ley vieja, antes de esta modificación de la ley, ya permitía que todo hijo o nieto de español menor pudiera tener su nacionalidad. Lo que pasa es que lo que ha hecho la ley es permitir que aquellos que no lo hicieron en su momento lo hagan ahora. Quiere decir que no es un derecho nuevo, sino que es un derecho que ya tienen desde hace muchos años y que en su momento, por un problema administrativo, desconocimiento, lo que fuere, no lo han hecho y bueno, ahora lo están tomando. Pero no solamente pasa con los españoles, pasa con todos los descendientes de europeos. Aquí lo están haciendo los italianos, todos los europeos que viven aquí o descendientes de europeos están tomando la nacionalidad de sus mayores. Quizás ¿por qué tanto ahora, no? Sobre todo por la situación de inestabilidad que se ha vivido en la Argentina en los últimos años. Muchos descendientes toman esa nacionalidad por la inseguridad y porque, bueno, por lo que pueda pasar mucho más adelante, ¿no? O sea, que la gente que pide la nacionalidad no lo hacen con un fin electoral, es lo que me está diciendo. No, nada de eso, no. La prueba está, fíjese que los que somos españoles y vivimos aquí, que somos muchos, ¿qué porcentaje muy pequeño vota?
es un porcentaje ínfimo que vota, no. Además, la gente, una vez que tenga la nacionalidad, cada uno votará o no votará, no hay alguien que digamos que incida en el voto. Es decir, esto después cada uno queda a su libre albedrío, ¿no? De votar o no votar, pero las estadísticas muestran que la gente que vota es muy poca. No se les pide que voten y no se les pide que voten a un partido en concreto. No, en absoluto. Cada uno decide por sí. No, aquí cada uno recibe, en el momento del voto, cada uno recibe en su casa la papeleta y muchos de ellos ni siquiera votan y otros deciden por votar por uno u otro partido político. No hay alguien que esté encima de ellos y les diga por quién deben votar. Además, ese sería absurdo, ¿no? Déjeme preguntarle, Evaristo, si el hecho de que ustedes que viven fuera, usted sí vota, ¿no? Usted sí ha votado en las elecciones españolas, entiendo. Sí, en todas las elecciones voto, sí. Usted que vota desde fuera, el hecho de que le restringieran la capacidad de votar por correo y le obligaran a ir a un consulado, ¿cómo cree que afectaría a su derecho o el de otras personas que, como usted, votan desde fuera, desde el extranjero? Bueno, aquí sería imposible. La Argentina es muy grande. España tiene 5 consulados. Que sería imposible votar. Alguien tendría que hacer 1.200, 1.300 kilómetros para poder llegar a su consulado y votar. Fíjese, la gente que vive en la Patagonia, que, que llega hasta Ushuaia, el consulado, su consulado está en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Eh, a veces en España no hay real dimensión de lo que es este país. Miren, le cuento algo. Si uno toma la República Argentina de norte a sur, creo que estamos en los 4.100 kilómetros aproximadamente, ¿no? De Madrid a Moscú hay menos distancia que desde el norte argentino al sur argentino. Así que fíjese las dimensiones de este país como para ir a votar a un consulado. Usted, que es un miembro muy activo de la comunidad gallega, de la comunidad española en Argentina, ha tenido reuniones con dirigentes políticos que han ido a Argentina a reivindicar precisamente la nacionalidad de los descendientes de españoles que viven fuera de nuestro país. Usted se ha llegado a reunir con Alberto Núñez Feijóo, que fue a Argentina precisamente a reivindicar esto, ¿verdad? Yo viví toda la vida, o vivo toda la vida, en un mismo barrio que se llama Avellaneda, que estamos pegados a la ciudad de Buenos Aires, donde somos mayoría de españoles. Bueno, yo estuve siempre vinculado a la gente de aquí, de la zona, y en algún momento formé parte del Consejo de Residentes Españoles, que es un órgano consultivo del consulado que trabaja ad honorem. Sí, me tocó encontrarnos porque nos visitaron no solamente Núñez Feijóo, sino también otros políticos que venían, y bueno, nosotros le hacíamos llegar nuestras inquietudes, así que tuve oportunidad de encontrarme con muchos políticos que venían, y entre ellos en algún momento también estuvo aquí Núñez Feijóo cuando fue presidente de la Junta de Galicia. Y entre los asuntos que discutieron, recuerda si estaba esto que en realidad fue una reivindicación que hizo públicamente también, por ejemplo, el señor Núñez Feijóo cuando fue a Argentina, que es reconocer la nacionalidad de los hijos. Sí, perfectamente. Me acuerdo perfectamente que fue una de las cosas que dijo en su momento y que planteó y que estaba de acuerdo. Y que creo que es lo correcto, ¿no? Es decir, es la tierra. Bueno, yo ya soy nacido allí, pero mis hijos son españoles, quieren España, viajan a España. Es algo que lo sentimos, es decir, sentimos ser españoles y sentimos amor por la tierra de nuestros mayores, sobre todo en Argentina, que está tan vinculada con España por la cantidad de españoles que vivimos aquí. Evaristo Oroña, le agradezco mucho este tiempo y que además haya aguantado porque le he hecho trasnochar un poco allí en Avellaneda. Un abrazo y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la preocupación y por llamar, muy amables. Nos parecía muy interesante esta mañana empezar con ese contraste, cómo se ve desde Argentina lo que se dice aquí en España del voto de los extranjeros y particularmente de los argentinos.
Abierto. Ser Podcast. En esta primera mañana de julio que compartimos en el Abierto de Hoy por Hoy con Berna González Harbour, con Joan Subirats y con José María Lasalle. Lasalle, contigo voy a empezar. Ahora iremos a las declaraciones de los políticos que se siguieron produciendo ayer. Habló Vox, habló Núñez Feijóo, el PP, habló también el Gobierno respondiendo a esta nueva estrategia discursiva del Partido Popular y de Vox. Pero quiero empezar con lo que nos ha dicho Evaristo Oroña, porque es el contraste de la realidad de alguien que lo vive allí, que dice, oiga, es que si retiran el voto por correo, aquí la gente en realidad no podrá votar. Al final es poca gente la que acude a votar. Y desde luego, no, más allá de esta cosa de dar por supuesto que todo el mundo que vaya a votar votará aquello que el Gobierno quiera que se vote, ¿no? Reivindicar esta obviedad de que cada uno vota lo que le viene en gana. ¿Cómo se ve desde allí lo que aquí ya es munición política? Bueno, a mí me ha parecido escucharle poner un punto de sensatez en este debate tan absurdo al que nos aboca muchas veces los discursos y la narrativa de la extrema derecha, ¿no? Esto empieza a ser algo recurrente que acompaña a todos los movimientos ultraderechistas en los que el supremacismo, componentes ideológicos persiguen al inmigrante o, en este caso, siembran dudas sobre la legitimidad de los procesos electorales, ¿no? Como en el fondo se desliza a través de esta reflexión que puso en circulación Vox e inexplicablemente hizo propia el Partido Popular, ¿no? En boca de su líder, Núñez Feijóo. Yo creo que hay muchas capas simbólicas alrededor de lo que aquí se está comentando, ¿no? Está evidentemente lo más inmediato, que es sembrar dudas sobre la legitimidad de nuestro proceso electoral, pero al mismo tiempo se desliza un prejuicio político e intelectual inquietante, porque presume que los descendientes de los republicanos o de quienes abandonaron España después de la dictadura replicarán una mirada políticamente de izquierdas porque se fueron de España. Es decir, hay un componente de verdad inquietante sobre prejuzgar y sobre interpretar, como diría mi abuela, que era una vieja republicana, los que somos de la cáscara amarga, ¿no? Es decir, que la cáscara amarga se transmite también y que por lo tanto queda en el ADN inconsciente de aquellos que se tuvieron que ir al exilio y que por razones ideológicas, por ser republicanos, después de la Guerra Civil fueron pues en torno a unos 300.000, 400.000, que además hacia América Latina se canalizaron más de 50 o 60.000 españoles, ¿no? Por lo tanto, esto, fíjate, casi me preocupa más que lo primero, porque supone la consolidación en un imaginario político por parte de algunos de que aquellos que se fueron y van a mantener como en una especie de estirpe ideologizada, con una inculturización republicana, una determinada lealtad a algo que quedó en el pasado y que, como además está conectado como está conectado con la ley de memoria histórica y concretamente con una disposición, pues hay detrás de todo esto no entender que es también una cuestión de reparación simbólica, de sanación de la memoria, ¿no? Ya se planteó indirectamente cuando se reclamó el reconocimiento de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes. A mí en ese momento me preocupó que algunos polemizaran sobre esto, ¿no? Negarles a los descendientes de los 100.000 españoles expulsados en la época de los Reyes Católicos la posibilidad de reclamar su nacionalidad original, cuando simbólicamente se ha perpetuado a lo largo de la historia, me parecía una afrenta increíble. Que, por cierto, y esto tendríamos que hacérnoslo ver, no nos lo planteamos con relación a los 350.000 moriscos que en época de Felipe III fueron expulsados también. Pero esto también tendríamos que hacérnoslo ver, porque esto está en el inconsciente colectivo que trasciende a las barreras ideológicas, y que a mí todavía me parecería mucho más preocupante. Pero que está ahí, Es decir, que por lo tanto, a mí lo que más me preocupa de todo esto es
las capas simbólicas que afloran como parte de un inconsciente que no hemos sido capaces de gestionar los españoles porque estamos todavía atrapados en procesos que necesitarían una sanación intelectual. Por eso era interesante esta mañana, Berna, escuchar el testimonio de alguien que está allí, ¿no? Y que además te pone la realidad, los números de la realidad. Oiga, es que aquí en realidad votamos muy pocos y esto al final es reconocimiento de lo que somos. Evaristo nos decía, mis hijos son españoles porque sienten ese país en el que no han nacido como su propio país. Claro, Evaristo Oroña, fijémonos en ese apellido. Oroña, no puede ser menos español. Y permíteme una anécdota, hablando de capas simbólicas que has hablado, José María, permíteme una anécdota, y es que pude ver el último partido de España con Andrés Neumann, estupendo escritor argentino que vive en España, y con otros escritores, y el hijo de Andrés Neumann, desde Granada, le dejó un audio muy bonito, estábamos en América Latina, y le dejó un audio que dijo, papá, voy a ver el partido con la camiseta española, pero debajo llevo la argentina, ¿no? Entonces, y cuando fue a jugar a Argentina, digo, hoy hará el revés, y dijo, sí. Entonces, que sirva la anécdota para decir, por favor, qué fronteras, qué barreras, qué distancias queremos poner entre personas cuya experiencia vital es esta, es que son argentinos, que son españoles, que hay un pasado que nos convoca a todos, a ellos, a nosotros, porque somos hijos todos de ese pasado y no hay ningún problema asociado a ello. No hay ningún problema salvo el que quiere crear la ultraderecha. Fijaos que todos los asuntos que hoy estamos comentando y que vamos a comentar, que vienen desde esta semana, o sea, lo del Supremo de Estados Unidos, lo del Supremo español con su intento de parar posiblemente la regularización, las palabras de Feijóo sobre la ley de nietos, el y tú más de Vox que dice, pues ahora yo quiero prohibir que voten los españoles que viven en el extranjero. Todo nos lleva a la división, la exclusión, el señalamiento. Cuando al final, hoy Pau Gasol lo ha dicho, o sea, en el mundo real, Pau Gasol, lo acabáis de poner hace unos minutos, ha dicho, ¿quién simboliza a España hoy más? Lamine Yamal, un muchacho hijo de extranjeros que está metiendo goles y ojalá meta unos cuantos más en nombre de España. Eso es la realidad y lo demás es intentar poner unas barreras y una exclusión que solo envenena y que entorpece y perjudica la política en un y tú más en el que ha entrado la derecha para rivalizar entre sí, que es nefasto. Subirats. Bueno, además es que hay un problema de falsedad en algunas de las declaraciones que se han ido haciendo, ¿no? Desde la señora Ayuso, que dijo que el gobierno quería convertir a Argentina en la tercera circunscripción electoral española, increíble, ¿no? Desde ahí hasta la falsedad sobre el peso que tiene realmente el voto de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones, ¿no? Ayer escuchaba a Lluís Orriols en 24 horas en televisión y explicaba, digamos, con detalles, ¿no? Es decir, vota el 10% del censo de residentes ausentes, ¿no? Se llama así, censo de españoles residentes ausentes, el CERA, de esos 2.300.000 que están, digamos, que están inscritos en el CERA, vota un 10%, ¿no? Son 230.000 votos, que se reparten, que se distribuyen de manera absolutamente aleatoria, porque el residente en el extranjero no escoge a qué circunscripción, digamos, quiere votar, sino que le toca en relación al sitio de su origen, y por lo tanto... Entonces, él comentaba exactamente que solo hay un dato en los últimos, digamos, las últimas contiendas electorales, solo ha habido un dato en un momento en el que haya cambiado por el voto en el extranjero un diputado, que fue en el caso de Madrid, sí, que benefició al Partido Popular y se decidió, me parece que por 53 votos, ¿no? Pero la posibilidad de que haya
¿qué es lo que se está un poco, digamos, en la confusión y en el griterío? Lo que se está diciendo, bueno, en el caso de Vox ya no es un griterío, dice exactamente que estamos ante un pucherazo electoral y un golpe de Estado en diferido. Pero en el caso del Partido Popular, que es más tibio en este tema, el caso de Feijóo, se está en el fondo diciendo que con eso se quiere alterar la voluntad democrática. Y si vamos exactamente a las cifras y tal, aparte de que la hemeroteca pone de relieve que el señor Feijóo hace 3 años o 4 años decía exactamente lo contrario, es decir, que digamos, celebraba el voto en el extranjero, visitaba Argentina para conseguir que más gallegos, como hizo Fraga, votaran en España y tal, lo que se está produciendo es el sembrar la duda de la calidad democrática de nuestro sistema, ¿no? Y de si realmente podemos confiar o no en el sistema democrático. Y eso sigue los pasos que ya hizo Trump en su momento, que acabó como acabó en el asalto al Congreso, que se hizo en Perú, que hizo Bolsonaro en Brasil. Es decir, negar, digamos, buscar la manera de erosionar la credibilidad del sistema democrático, y eso al final yo creo que nos perjudica a todos. Claro, extender una sospecha. Vamos a situar cuáles son los términos exactos del debate político. Joan Jimeno, buenos días, Joan. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. A partir de una acusación que venía haciendo Vox, que ahora celebra que el PP se suba al carro, y cómo efectivamente se ha subido a ese carro el Partido Popular. Sí, en el momento en el que Feijóo abre la puerta a sembrar dudas sobre el proceso electoral con la ley de nietos, se pone en marcha la maquinaria de Vox para dar el paso siguiente, que es pedir que se suspenda el voto por correo de los más de 2 millones de españoles que votan en el extranjero. Es decir, los de Abascal están pidiendo limitar un derecho fundamental de todas estas personas con una retórica que, lo decíais, va más allá del pucherazo. El diputado ultra José María Figaredo habla de golpe de Estado en diferido. Nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido en las próximas elecciones que se celebren en España. Lo que pedimos nosotros es que se vuelva al voto presencial. Vox se jacta de ir arrastrando al PP a su propio terreno y, aunque se reivindica como la formación que lleva años poniendo esto encima de la mesa, celebra que Feijóo le dé ahora la razón en esto de las dudas sobre el censo electoral. Muchos, poco a poco, van interiorizando estos mensajes y los van haciendo suyos. Entonces, al final, que toda esta gente se sume al carro, pues en el fondo es fantástico, porque lo que demuestra es que Vox está generando opinión. El hecho es que Feijóo evita hablar de pucherazo, ha encontrado su fórmula en eso de la ingeniería electoral para fabricar votantes. El señor Sánchez, en este momento, las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. No es casual el momento en el que tanto PP como Vox despliegan esta estrategia en pleno proceso de regularización de migrantes, intentando echarlo todo al mismo saco y generando confusión a la ciudadanía. Ya en su momento el Partido Popular dijo que también la regularización de inmigrantes, esto fue una afirmación de Alberto Núñez Feijóo, ayer la recordábamos, se hacía también para alterar el censo electoral. El caso es que el gobierno responde, por una parte, con la defensa del proceso de regularización, y luego, Joan, respondiendo directamente a estas declaraciones del PP y de Vox. Ahí es donde ponen el foco en la Moncloa. En el Partido Popular creen que lo que está haciendo Feijóo es esparcir ruido y bulos sobre una ley de nietos que, dicen, el PP sí avalaba no hace mucho. Lo achacan a una deriva trampista del líder del Partido Popular, lo decía el ministro Ángel Víctor Torres. El señor Feijóo, en esa locura paranoica que tiene, está señalando a los funcionarios públicos, que son los que terminan acreditando en expedientes tremendamente trabajados que esa persona tiene derecho acorde a ley. Esto es política trumpista. Y en la misma línea, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Se está reflejando una imagen que es el asalto al Capitolio. Este es el señor Feijóo que estamos conociendo. Las acusaciones que hace el señor Feijóo en una democracia sólida, en la que no hay pucherazos, merecen una rectificación inmediata. Apuntan fuentes de la Moncloa que el PP critica en 2026 lo que impulsaba cuando gobernaba y recuerdan este momento del actual portavoz parlamentaria popular Esther Muñoz en el Senado en 2018. Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio. Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española. Muchas gracias.
Palabras de Esther Muñoz hace 8 años en el Senado. 8 años. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo. Gracias, Joan. Un abrazo. Con José María Lasalle, con Joan Subirats y con Berna González Harbour, con quien vamos a retomar el debate, porque Berna quería intervenir después de haber escuchado las declaraciones de Núñez Feijóo y también del portavoz de Vox, de Figueiredo, pero como tú misma citabas antes a Lamine Yamal, anoche estuvo Lamine Yamal en el Alguero. Sí, he oído. Y le preguntaron sobre los cánticos racistas de aquel partido, ustedes lo recordarán, del España-Egipto. Esto dijo el jugador de la selección española. Yo creo que no tiene nada que ver. Al final los cánticos eran contra los musulmanes, no contra los marroquíes. Entonces yo creo que a todos los senegaleses que sean musulmanes, a los españoles que sean musulmanes, les habría molestado. No creo que tenga nada que ver con la decisión, pero sí, la pregunta es si me arrepiento de... No, o sea, estoy con España, me veo favorita a ganar el Mundial. Yo elegí España, podía haberme ido con las dos y seguiría eligiendo España. Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España estaba cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero bueno, ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra. Lamine Yamal, muy interesante la entrevista anoche en el Arguero, que pueden recuperar, por cierto, la tienen ya en cadenaser.com, también en la nueva aplicación de la radio de la SER. Buenísima entrevista, sí, la he estado escuchando y me encanta ver que este chico, aparte de saber meter goles, tiene discurso, ¿no? Y tiene ideas claras y, bueno, las comparto desde luego. Veníamos de eso, de hablar del PP, de hablar de Vox, y quería recordar, tengo aquí el párrafo de cómo en el programa del Partido Popular para las generales del 2023, o sea, hace 3 años, dice: la comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada. Es decir, y Joan Subirats lo ha dicho perfectamente, o sea, el Partido Popular es quien en general se ha beneficiado de ese voto de los extranjeros, de los españoles en el extranjero, de ese voto que ha sido mínimo en general, o sea, la cantidad de gente que ha votado es en torno a un 8%, 17% ha llegado a suponer del censo gallego. En fin, a donde quiero ir es que a esta competición desalmada que ha surgido entre PP y Vox, solo perdemos todos, porque ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Andalucía, donde Moreno Bonilla depende de los votos de Vox. Vox está arrastrando y el PP se está dejando arrastrar a una radicalización del discurso que no tiene nada que ver con la realidad, con una realidad en general de integración, de convivencia, de una realidad, antes hablabais de moriscos, de judíos. Es que España es la integración de tantas culturas que han pasado por aquí. Todos somos hijos de tantas variantes y de tantas culturas que han pasado por aquí. Y así va a seguir siendo, porque el mundo es global, la economía es global, el cambio climático perjudica a unas áreas que están expulsando gente que no tiene oportunidades en sus países. Esto se está convirtiendo en una tierra de oportunidades donde hay trabajo para muchos, no hay fuerza de trabajo nacional suficiente y son ellos, lo hemos dicho 1000 veces, los que están supliendo los hijos que no tenemos, los trabajadores que no tenemos y, en fin, ver cómo se envenena la realidad del discurso político superponiéndose a la realidad del mundo real es algo triste y nefasto. Sí, hay un tema que en el fondo conecta un poco todo, ¿no? Es que es un poco a quién somos capaces de reconocer como nosotros, ¿no? Es decir, en el inicio de la Constitución norteamericana, ¿no?, se dice "we the people", ¿no? Que es un poco la manera de intentar identificar, digamos, las bases, ¿no?, de legitimación del sistema político, que es, digamos, el pueblo que se reconoce a sí mismo como tal y que pone las bases, los fundamentos de cómo se organiza, ¿no? Entonces, durante muchos años en Estados Unidos, el "we"
excluía a los afroamericanos, a los descendientes, excluía a mujeres durante un tiempo, excluía a determinadas edades, es decir, y esto ha pasado en todo el mundo, es decir, los sistemas democráticos han ido configurándose a partir de un reconocimiento de quiénes somos nosotros, ¿no? En este caso, el debate que se está produciendo es decir, cuidado, porque nos están alterando con la llegada de los inmigrantes, y con la regularización nos están intentando cambiar el oui. Y esto no es cierto desde el punto de vista electoral, porque la regularización no implica el derecho de voto. Pero en la confusión también se incorpora luego a los votantes en el extranjero, porque también de alguna manera esto, digamos, reduce la idea de quiénes somos nosotros, ¿no? Claro, pero es que al final, Joan, es que el objetivo al final está en que se sospeche, en generar la duda, en que no haya credibilidad, que no te puedas fiar de nada. Pero y que al final sea más fiable un clima de opinión o determinadas encuestas hasta que incluso que un voto en una urna. Pero lo lamentable es que el Partido Popular, que aspira a gobernar, y el señor Feijóo, que aspira a ser presidente de gobierno, caiga en la trampa de la coyuntura política y su conflicto con Vox para llegar a incorporar estos elementos como argumentos políticos serios de un partido que quiere ser partido de gobierno y que lo ha sido históricamente. A mí lo que me sorprende es esta deriva brutal del Partido Popular. Que lo haga Vox forma parte, digamos, de lo que sabemos que está pasando en toda Europa ahora, ¿no? Antes hablabais de la AfD en Alemania, pues hablemos, o sea, podríamos repasar el mapa electoral y encontraríamos los Vox de turno en cada sitio. Pero encontrar a alguien como el Partido Popular haciendo lo mismo en sitios donde se puede gobernar, yo creo que esto altera muchísimo mi idea de lo que significa el centro político democrático de un país, ¿no? Voy contigo, Lasalle, pero como una foto precisa de lo que está ocurriendo en este momento, del estado de las negociaciones que hay entre el Partido Popular y Vox después de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León, es Andalucía, donde de momento Juanma Moreno se resiste a incorporar en su discurso la prioridad nacional de la que hace 2 meses en campaña dijo que era un eslogan vacío. Vamos a Sevilla. Enrique Carneado, buenos días. Hola, buenos días. Porque ayer Vox tumbó esto estaba dentro del guión, Enrique, tumbó la primera votación de la investidura de Juanma Moreno. Así es, el guión que estaba escrito, 53 votos a favor frente a 56 en contra. Vox ha decidido plantar cara bloqueando al candidato popular y elevando al máximo el precio de sus 15 escaños. Estrategia de asfixia en el salón de plenos, donde la extrema derecha ha arrastrado al Partido Popular a su terreno más radical, imponiendo un muro ideológico. Moreno, visiblemente contrariado, ve cómo se activa el peligroso reloj del bloqueo. El líder del PP ha lamentado profundamente el rechazo, insistiendo en que las bases para la estabilidad andaluza ya estaban sobre la mesa. Aún así, confía en llegar a un acuerdo. Espero que en la segunda edición podamos dialogar con máxima intensidad y con máxima serenidad y racionalidad para intentar alcanzar un acuerdo. También el portavoz de Vox, Manuel Gavira, cree que es posible el acuerdo para mañana jueves. Estamos avanzando, estamos hablando, estamos negociando, en definitiva. Yo creo que el mensaje es un mensaje de voluntad, un mensaje positivo, un mensaje optimista. Los partidos de la oposición en bloque se han mostrado muy críticos con el previsible entendimiento. Mañana nueva votación, donde todo apunta a que PP y Vox tendrán que alcanzar un acuerdo similar a otras comunidades, si no a elecciones el 25 de octubre. Enrique, gracias. A vosotros. Es que de esta pulsión, relación, tensión, lo que sea entre PP y Vox, da Andalucía ahora mismo una foto exacta. Lasalle. Claro, da una foto, pero que, retomando la reflexión que planteábamos hace un momento, está proyectando algo que se hace movedizo en el inconsciente de las sociedades europeas y que tiene que ver con la pulsión hacia una extrema derecha en la que la otredad, la alteridad, aquello que no entra en los parámetros de lo que se identifica como un fenotipo nacional, genera una reacción. Y esto es lo que deberíamos plantearnos por qué se está produciendo. Es decir, por qué después de tantos años de inversión democrática, de pedagogía, de una serie de factores que han estado contribuyendo a que este tipo de supremacismos inconscientes no operasen en la convivencia, están aflorando. Y están aflorando
en entornos que pudiéramos ubicar dentro del centro derecha o de la derecha en Europa, ¿no? Y a mí me importaría que en algún momento reflexionáramos sobre la profundidad de esto y no nos quedáramos en la narrativa, porque creo que es algo que nos debe alertar profundamente. Un filósofo liberal, Isaiah Berlin, insistía en el fuste torcido de la humanidad, en algo que recurrentemente opera en situaciones de incertidumbre, que nos provoca, y ahí Joan estaba muy acertado a la hora de reflexionar sobre la alteridad, por qué el otro en un determinado momento nos provoca esa inquietud que nos lleva a concebirlo como un enemigo al que estigmatizamos. Y somos capaces de estigmatizar, de trasladar todo aquello que nosotros consideramos reprobable o insano o contrario a nuestra identidad en el sentido más profundo del término, ¿no? Y es curioso que Europa esté protagonizando un fenómeno, ojo, que no solamente es español, está en Francia, está en Alemania, está en Italia, está en todo, hasta en Inglaterra, y que contagia incluso a partidos de centroizquierda también, como se ve en Suecia, o como se ha visto en Dinamarca, o como se ve con el Partido Laborista también. Y vemos ahora Londres en un momento. Entonces, ese escenario yo creo que es lo que nos tendría que plantear qué es lo que nos está pasando, iba a decirlo así, a los europeos, o a los descendientes de una presunta racialidad europea, que nos lleva a estar operando con estos mecanismos violentos sobre el otro que no es equiparable en nuestro imaginario a lo que nosotros somos, ¿no? Y este es un problema que trasciende a todos. Por eso me parece muy bien que etiquetemos, que pongamos, y yo soy el primero en hacerlo, como veis, y he hecho muchas veces, ¿no? El dedo en la indicación de que el Partido Popular ahora está protagonizando esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que lleva, incluso, volviendo al tema de antes, a un Figaredo asturiano a decir estas cosas, cuando hay tantos asturianos por América Latina, ¿no?, que se apellidarán como él? Entonces, yo creo que esto es Oroña. ¿Qué? Oroña, no pues fíjate, Figaredo. o sea que yo hace nada estaba en Tarija, en Bolivia, y el candidato se apellidaba Cosío. Claro. Fíjate, Cosío. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está llevando a esto? O sea, ¿qué pulsión tan irracional, tan suicida hay inconscientemente en este comportamiento, y que nos hace ser tan burdamente imbéciles? Porque es que no tiene otro nombre, de verdad, ¿eh? O sea, no tiene otro nombre. ¿Puedo responder? Será después de unos breves minutos. De todas maneras, tú ves a Lasalle, que es tan cabal, tan leído, y hay un momento, Lasalle, en que se te ve mientras estás hablando, que te llevas las manos a la cabeza, es decir, que hay algo del mundo que está ocurriendo, tú que lo lees, que lo analizas, que tal, que escapa de tu... Es que me parece que es volver a tropezar en la misma piedra de la historia, claro, de la que nos han estado previniendo tantos y tantos durante tanto tiempo, y que volvamos otra vez a verlo in situ, es que me parece terrible, o sea, me parece terrible. Ahora seguimos, porque además quisiera recorrer algunos de estos escenarios que mencionábamos en la tertulia. Iremos a ese análisis, esa advertencia de los servicios de inteligencia de Alemania, también a la política que está aplicando el nuevo primer ministro laborista, o quien aspira a ser el nuevo primer ministro laborista, aunque Starmer ya viene aplicando una política de mano dura con la inmigración del primer ministro laborista, y después también el varapalo de la Corte Suprema de Estados Unidos ayer, Donald Trump. Les decía que vamos a ir completando ese mapa de las tensiones o de la relación entre los partidos de la derecha conservadora, o la derecha clásica, digamos, y la extrema derecha por Europa, al hilo de lo que veníamos analizando en el Abierto esta mañana. Empezando por Alemania. Ángel Villascusa, hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Porque la inteligencia de este país ha alertado, y no es la primera vez que lo hace, del auge de los grupos de extrema derecha allí, y señala Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania, que es además, según los sondeos, ahora mismo la primera fuerza en intención de voto en Alemania. Sí, ha sido la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, una de las agencias de inteligencia alemana, quien alertó ayer en un informe sobre el auge de los grupos de ultraderecha en todo el país y del riesgo que suponen para la democracia. El ministro del Interior germano aseguró: Deutschland steht unter Druck, die
Que Alemania está bajo presión. Los enemigos de nuestro orden libre y democrático provienen tanto del exterior como del interior y actúan de forma analógica y digital. El informe hace un repaso de los distintos grupos de ultraderecha y se detiene en concreto en Alternativa por Alemania. Por ejemplo, dice que los miembros de AfD o alguno de sus líderes están reiterando el concepto de pueblo basado en la etnia y en la ascendencia, en contra de lo que dice la propia Constitución alemana. Citan declaraciones de algunos miembros relevantes del partido que hablan de la teoría del gran reemplazo, de la degradación de la población o de la inmigración de cuchillo. Señalan que esta formación ultra, lo decías, es ya la primera en intención de voto en las próximas elecciones, está creciendo también en número de afiliados. En paralelo, señalan que los potenciales extremistas de ultraderecha están subiendo no solo en este partido, sino en toda Alemania. Son ya, dicen, 59.000 personas en todo el país y lo más relevante es que de esa cifra, unos 28.000 son afiliados de esta formación. Esta agencia, recordemos, ya clasificó a la AfD como grupo de extrema derecha y de ser incompatible con la democracia, aunque el partido lo recurrió y ha quedado parcialmente admitido este recurso, con lo que esta agencia no puede aumentar su vigilancia sobre este grupo como tenía previsto. Esta es la advertencia de ayer mismo de los servicios secretos de Alemania. En Londres, Lucas Font. Buenos días, Londres. Hola, buenos días. Hola, Lucas. En el Reino Unido, los solicitantes de asilo van a tener que devolver hasta 12.000 euros como pago por la manutención que el Estado les ha ido pagando mientras se resolvían los expedientes. Esto al final, Lucas, es la última de las noticias de las decisiones de un gobierno laborista, que es verdad que ahora tiene una crisis en torno a su liderazgo después de la renuncia de Keir Starmer, pero que ya ha sido muy dura, digamos que ha aplicado una política muy dura con la migración. Sí, esta medida forma parte del proyecto de ley de inmigración y asilo que se presentó ayer en el Parlamento y, como dices, es un paso más en las políticas de mano dura contra la inmigración impulsadas por el gobierno laborista en su intento de frenar el ascenso de la ultraderecha. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ya anunció hace unos meses que endurecería las condiciones para poder obtener la residencia permanente en el país, con un plazo mínimo que pasará de los 5 a los 10 años en la mayoría de los casos y sujeto a factores como tener trabajo y no depender de ayudas. Y ahora el foco está puesto en frenar la llegada irregular de inmigrantes y en reducir el gasto en alojamiento y en manutención para los solicitantes de asilo. En caso de ser aprobada, la nueva ley obligará a las personas refugiadas a pagar, como dices, hasta 12.000 euros, unas 10.000 libras, por esos gastos en caso de que logren tener unos ingresos mínimos al año, una cantidad que todavía está por determinar. En caso de que se nieguen, el gobierno amenaza con negarles la residencia permanente en el país. La propuesta ha sido muy criticada por las organizaciones de apoyo a los refugiados, que señalan que la gran mayoría de ellos tienen ingresos muy bajos, incluso después de que se apruebe su solicitud de asilo, y que eso los situará previsiblemente por debajo del mínimo fijado por el gobierno. Además, el proyecto de ley también ha puesto el foco en las personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada e incluye nuevas medidas para acelerar las deportaciones, unas medidas que incluyen la posibilidad de alegar arraigo familiar solo si se tienen familiares directos en el país o la eliminación de los recursos de última hora para las supuestas víctimas de esclavitud moderna. Así es como están las cosas ahora mismo en el Reino Unido. Gracias, Lucas. Un abrazo. Y algo más por completar el mapa. Un tercer punto. La Corte Suprema de Estados Unidos, que ha dado un revés a una de las medidas más criticadas de Donald Trump en su segundo mandato. De hecho, es el decreto que firmó el primer día de su presidencia, en el que eliminaba el derecho a la nacionalidad de los hijos de migrantes irregulares nacidos en suelo de Estados Unidos. Es decir, que no toda la gente que naciera en Estados Unidos fuera ciudadana de Estados Unidos. Esta medida, en realidad, sorteaba la propia Constitución. Vamos a Washington. Sara Canals, buenos días, Sara. Buenos días, Sastre. Varios jueces conservadores de esa Corte Suprema votaron a favor de tumbar un decreto que buscaba eso, limitar más todavía el acceso a la nacionalidad de las personas migrantes. Sí, se trata de un duro revés para el presidente Donald Trump porque fue uno de los primeros decretos que firmó nada más llegar a la Casa Blanca, el día en que tomó posesión. Pero el Supremo ha optado por proteger este derecho constitucional y lo ha hecho además a pesar de las presiones de Trump, presiones que no son nuevas, pero en este caso llegó incluso a asistir personalmente a una de las vistas judiciales de la Corte, algo inédito en un presidente. La medida podría haber afectado a millones de migrantes que llevaban meses sumidos en la incertidumbre y que también han contado con el apoyo de activistas y de políticos como, por ejemplo, el congresista demócrata de Nueva York, Adriano Espaillat. Hoy ganó la Constitución y ganó el pueblo americano. Donald Trump intentó de eliminar una de las garantías más sagradas, más importantes de nuestra Constitución y fue derrotado.
fracasó. Espaillat preside el caucus hispano del Congreso, que se sumó a la demanda colectiva contra Donald Trump. Por su parte, el presidente, horas antes de la sentencia, prometía aceptar la decisión de la Corte. No other nation does that birthright citizenship. No, not even close. Y aseguraba que Estados Unidos es el único en el mundo que defiende este derecho, algo que básicamente es mentira, es falso. Existe en una decena de países y entre ellos sus vecinos México y Canadá. Trump ha lamentado la decisión en su red social, como era de esperar, pero no tira la toalla y ahora su estrategia es presionar al Congreso para acabar con esta enmienda que tacha de destructiva, injusta y de muy cara para el país, aunque lo cierto es que esta posibilidad es extremadamente complicada porque requiere una amplia mayoría en las dos cámaras del Capitolio. Sara, gracias. A vosotros. Pues esta es, Bernal, la traducción internacional de esto que comentábamos en la mesa esta mañana. Sí, bueno, es una gran noticia y por fin el Tribunal Supremo conservador, donde hay se sientan 6 jueces conservadores, 3 de ellos colocados por él de forma vitalicia, como sabemos, y que le ha dejado pasar un montón de cosas de su proyecto, ha establecido una línea roja que es la Constitución. Nacido en Estados Unidos, es norteamericano, es estadounidense. Entonces, bueno, es fantástico que esto haya ocurrido. Es, otro dique con el que se encuentra Donald Trump, como se ha encontrado con Irán, como se ha encontrado con los límites a su expansionismo en Groenlandia, en Canadá, en Panamá, en los aranceles. Es decir, va cosechando fracasos uno tras otro en la inflación, que se le ha disparado a pesar de que acusaba a Biden. En lo que respecta a la política interna norteamericana, me parece fundamental que añada otro fracaso, aunque él enseguida se inventará que es la sentencia más bonita que le permite conseguir que el Congreso haga no sé qué. No, el Congreso ni el Senado van a empujar por eso. Para empezar, porque el Senado haría falta 60 de los 100 senadores que hay para lograr ese cambio constitucional. Apenas tiene 53 y tras las elecciones de medio mandato en noviembre va a tener aún menos, y esto es lo que temen los republicanos. O sea, un fracaso rotundo. Por hilarlo con lo que estábamos hablando y que no es ningún consuelo, es un pequeño consuelo, pero no cambia, no revierte la situación tan grave que estamos viendo y que acabáis de dibujar también. Respondiendo y tomando el hilo de lo que José María planteaba de por qué vuelve. Bueno, pues evidentemente porque todos tenemos un hombre de las cavernas dentro. Lo tenemos todos, no hemos nacido limpios de polvo y paja. ¿Y qué es lo que nos contiene y lo que nos retiene? La ley. Y afortunadamente, mira, aquí ha sido la Constitución en Estados Unidos y la autoridad moral de los líderes. Entonces, en la medida en que los líderes han roto Trump el primero a la cabeza, cualquier contención de respeto a la ley y exhiben ese tono de exclusión que ya exhibió Hitler y vimos dónde acabamos, Mussolini y vimos dónde acabamos, Franco, etcétera, etcétera, pues las masas seguimos al líder y desatamos ese hombre de las cavernas que todos tenemos dentro, ¿no? Entonces, claro, lo triste y peligroso y rabioso es ver que estamos repitiendo lo mismo que el mundo occidental ya hizo en los años 30 y que nos llevó donde nos llevó. Y esto es lo que, hay ciertos consuelos, como hoy ha sido en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero la corriente de fondo nos lleva a desatar a ese hombre de las cavernas que todos tenemos dentro por culpa de líderes como Trump o, por ejemplo, ahora Feijóo, Abascal o estos que acabas de citar en Europa. Subirats. Sí, yo creo que ahí es donde, resulta, si queremos decirlo así, más sorprendente y desde un punto de vista democrático y de perspectiva de futuro más ilusionante, pienso yo, es que España haya decidido, el gobierno de España y los partidos que sostienen al gobierno hayan decidido avanzar en un modelo muy distinto del que acabamos de analizar en Europa. Es decir, el contraste es notable, es decir, en un momento en el que habéis pasado por Francia, habéis pasado por Alemania, por Inglaterra, y podríamos ir pasando por el resto de países, sí. Que España acabe de regularizar 1 millón de inmigrantes en el país,
es algo, y que haya planteado, digamos, con cifras lo que implica desde el punto de vista de apuesta en el futuro del país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los cuidados, desde el punto de vista de respuesta al cambio sociodemográfico que tenemos en este país, que haya planteado esto no como algo, digamos, coyuntural, sino como una perspectiva estructural y estratégica del país, es notablemente sorprendente, digamos, ¿eh? Es decir, digamos, yo diría en este sentido que es una apuesta muy, muy ambiciosa y con mucho riesgo la que está planteando el gobierno de España. Y en este sentido yo creo que exigiría un tipo de debate que respondiera al mismo nivel, es decir, que tanto el Partido Popular como Vox nos digan cómo vamos a encarar el futuro con el índice de nacimientos que tenemos, con la perspectiva de exigencia de cuidados que tenemos, con la falta de personas que puedan trabajar en el sistema económico. ¿Cómo vamos a encarar esto, digamos, ¿no? Porque la respuesta que decía antes José María es la respuesta esa de la otredad, ¿no? Ante el miedo, ante la incertidumbre, ante la falta de perspectivas claras, lo que vamos es a quedarnos en casa encerrados, nosotros, los que nos conocemos, como si muchos de nosotros no fuéramos al mismo tiempo hijos de inmigrantes que se han movido es decir, Estados Unidos quería ahora eliminar una norma que está en su Constitución, que es lo que ha garantizado que el país sea lo que es un país de inmigrantes. Porque originarios de Estados Unidos son los pueblos originarios. Se los cargaron en Exacto. general. Entonces, yo quiero remarcar esto, es decir, el modelo que está planteando España, que tiene, digamos, los riesgos que políticamente tiene, porque la pulsión a la que aludía José María es cierta, es de una valentía notable y de una perspectiva estratégica notable, que no sé si va a resultar, pero desde mi punto de vista lo que no hay es una respuesta que discuta en los mismos términos en que está planteada la opción que se está tomando. No, porque el argumentario que se maneja es un argumentario basado en un inconsciente reprimido y violento que está en la psique iba a decirlo, del supremacismo y de las culturas más imbuidas por el racismo, y que en el caso de Estados Unidos es curioso cómo esta enmienda, que era la 14ª, es la 14ª, introducida justo en 1868, terminada la Guerra Civil Americana, lo que buscó fue la reparación simbólica de los hijos de los esclavos que habían cruzado a otros estados y que, ante el riesgo de que se plantearan pleitos jurídicos a pesar de la abolición de la esclavitud, merecían el estatus de norteamericanos tan libres como los que habitaban los estados que originariamente habían abolido la esclavitud. Entonces, que Donald Trump hiciera este gesto, llegar a la Casa Blanca y atentar directamente con la 14ª enmienda, es claramente el reflejo de lo que aquí estamos comentando, es esa pulsión racista, supremacista, que está contagiando a los europeos, a los descendientes de europeos, y que de un modo u otro nos afecta a todos, y que debemos insistir en una pedagogía que no plantee jamás ninguna tolerancia respecto de estas miradas que son tremendamente, no inquietantes, sino que indignantes, porque afectan contra la esencia de lo europeo en su profundidad intelectual, ilustrada. Y yo creo que es el gran debate que deberíamos ser capaces de abordar en Europa y en las sociedades que integran Occidente, porque si no estaremos cargándonos las bases de nuestra legitimidad intelectual. Hay una novedad más en las últimas horas sobre Donald Trump, precisamente, porque ayer se publicó el informe financiero anual que tienen que presentar los presidentes de Estados Unidos. Y el titular es que Donald Trump, que ya era multimillonario antes de llegar a la Casa Blanca, antes de firmar esta serie de decretos, después de 2025 es más millonario. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Hace unas horas que hemos conocido este informe. Ganó eso el año pasado Donald Trump, más de $2.000 millones, y lo hizo en parte gracias a sus inversiones en
criptomonedas, inversiones y criptomonedas a las que él ha llegado a criticar. Y lo que hace la Casa Blanca es negar, esto tampoco es nuevo, que haya aquí ningún tipo de conflicto de interés. Sí, aquí Trump no fracasa, que os estaba escuchando. Desde su regreso a la Casa Blanca ha diversificado sus negocios y ha triplicado, bueno, más que triplicado de largo, los ingresos que generan. Desde los 622 millones de dólares declarados en 2024, es decir, antes de su regreso, a los 2.200 millones que acaba de reconocer en ese informe financiero al que te referías, Sastre. Y esto ha sido posible porque Trump ha ampliado su negocio inmobiliario y de licencias comerciales, lo que conocíamos, a las criptomonedas, las mismas de las que dijo que eran uno de los refugios de narcotraficantes y estafadores. Eso dijo en un tuit. Bitcoin, it just seems like a scam. I don't like it because it's another currency competing against the dollar. De Bitcoin, por ejemplo, dijo hace 5 años en Fox, esto que escucháis, que le parecía una estafa y que era una moneda que competía con el dólar. Bueno, pues ese sector le ha reportado ya 1.400 millones de dólares, más de la mitad de sus ingresos totales que os indicaba, con 2 activos principales. La firma World Liberty Financial, la principal empresa de criptomonedas de Trump y de su familia, en la que han invertido fondos de inversión internacionales, la principal Emiratos Árabes Unidos, que compró casi la mitad de la empresa, y el otro activo es la criptomoneda Official Trump, basada en el mismo. Se lanzó unos días antes de su regreso a la Casa Blanca y también recaudó cientos de millones de dólares. Todo esto al margen del negocio inmobiliario que ya tenía. Obviamente, esto Sastre está reabriendo todos los debates éticos sobre los límites presidenciales porque, de hecho, Trump ha flexibilizado las reglas de ese sector emergente, el de las criptomonedas. Ha visto negocio, sabemos que esa es una de sus aspiraciones y hoy vemos que lo está consiguiendo. No parece que le afecten mucho los debates éticos, ni que le lleguen tampoco, en fin, le lleven a replantearse algunas de sus políticas económicas. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Hay que redefinir muchas ideas, entre otras la del conflicto de interés, ¿no? Bueno, él no tiene conflicto de interés, como buena parte de los que le respaldan, en creer que Estados Unidos necesita inmigrantes, claro. Pues lo mismo que los blancos del sur de Estados Unidos pensaban que necesitaban esclavos. Es decir, este es un poco el debate al que nos estamos asomando. Es decir, no se está negando por parte de todos los que promueven esta mirada ultraderechista que venga gente a trabajar para cuidarnos, para limpiarnos, para asistirnos en el servicio, etcétera, etcétera. No. Lo que pasa es que no quieren que esa gente tenga derechos. Que pueda acceder a nuestras migajas de prosperidad, pero que no tenga derechos. Es que este es el debate. Es que esto es lo terrible. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos, porque en el fondo ellos han perdido el miedo a plantear las cuestiones como lo está haciendo Donald Trump. Una parte muy importante de la sociedad blanca norteamericana ha encontrado legitimidad para poder hablar como ellos inconscientemente piensan. Y este contagio es lo que se está trasladando a Europa, que es de donde le viene a Estados Unidos su problema con la racialidad, porque también los europeos aquí tendríamos que hacérnoslo ver. Culpamos a los norteamericanos y les trasladamos la idea de que, hombre, al fin y al cabo es que ellos siempre han sido racistas. No, perdona, los que hemos sido siempre racistas hemos sido los europeos. Es que lo hemos sido. Por lo tanto, y solo hace falta ver cómo hemos interpretado el mundo imperial colonialista del 19. Por lo tanto, yo creo que esta reflexión, antes, Joan, cuando planteabas cuál es la mirada, no, la mirada es esta, es decir, permitimos que residan con nosotros, pero que no tengan derechos. Es decir, permitimos que trabajen para nosotros, pero que cobren las migajas de nuestra prosperidad. Sí, que no paseen por nuestras plazas. O sea, que nos hagan los embutidos y a poder ahí en ser la con fábrica, la prioridad pero nacional, que no se enseñen demasiado por el centro de nuestras ciudades. Exacto. Detrás de la barra está muy bien, en la fábrica limpiándonos de a nuestros embutidos. abuelos también, que estén en las obras trabajando, que, ojo, es lo que pasa en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar. Uno cuando llega a Doha y sobrevuela y ve los campos de internamiento en el que viven los miles y miles de inmigrantes que trabajan en la construcción en Doha, y que jamás tendrán el estatus de ciudadanía que les acredita como cataríes, viven en esas condiciones. Es que es verdaderamente, a mí me parece desde un punto de vista moral despreciable, y que no seamos capaces de levantar la voz y considerar que estas cosas
son así, racistas, supremacistas, pues es que nos lo tenemos que hacer ver, de verdad. Por el contrario, ciertamente Trump está escribiendo el guión de nuestros discursos racistas y xenófobos, eso lo estamos viendo, lo ha importado Vox, lo importa el PP, tantos líderes europeos. Mientras se va enriqueciendo, por cierto. Él y toda su familia que está haciendo todas estas inversiones. Pero, por ejemplo, hay otro punto en el que también se está contagiando ese espíritu y están escribiendo el guión desde fuera, que es cuando esta derecha nuestra habla del pucherazo, ¿no? Lo habéis mencionado antes. O sea, Vox está hablando de pucherazo, Feijóo de ingeniería electoral. Entonces, Ayuso es la primera del PP que también ha alertado de este supuesto pucherazo. Entonces, lo que estamos viendo es una contaminación de esas herramientas que utilizó Trump para agitar los fantasmas de la irracionalidad y de lo más lejano de la ilustración, que es no podemos fiarnos de nuestro sistema electoral. Es decir, hemos dado un paso. Ya no solo estamos hablando de inmigrantes, no estamos hablando de racismo, no. Ya estamos hablando de que dudamos de nuestro propio sistema político, que es la herramienta fundamental que vertebra nuestra vida en comunidad. Allí es la Constitución, aquí son estas leyes, este sistema electoral, también la Constitución. Y entonces ya viene esta compra de ese guión de Trump de deslegitimar nuestro sistema electoral. En fin. Cierro contigo, Subirats. No, yo creo que está muy bien lo que ha planteado José María en este sentido de que es cómo explicar esta pulsión y explicar la posición de dependencia y de sumisión al que se quiere conducir, al que llega para que trabaje pero que no sea ciudadano. Y la expresión política más clara de eso es el concepto prioridad nacional. O sea, esa es la expresión. Digamos, cuando se dice que lo que se quiere es primar y priorizar a los propios en relación a los nuevos, lo que se está diciendo es hay un sector al que podemos llamar ciudadanía y otro sector que tiene otro estatus. Es un estatus distinto y ese estatus no le permite acceder a las condiciones ni a los derechos que el conjunto de la ciudadanía ha conseguido conquistar a lo largo de los años, ¿no? Esos no forman parte, digamos, de ese we, de ese nosotros, al cual, digamos, aludimos cuando hablamos de ciudadanía. No son ciudadanos. Yo creo que eso realmente, detrás de los acuerdos en las comunidades autónomas que está haciendo el Partido Popular con Vox, se está erosionando, porque esa aceptación de ese tema se está dando de una manera u otra, se está haciendo, lo que se está es erosionando la idea de que exista un sistema democrático en el que podamos considerarnos todos formando parte de la lógica de la ciudadanía a partir de un cierto estatus común. Y ahí es donde yo creo que las elecciones ahora, ¿no? El cómo acabará lo de Andalucía, porque claro, Moreno Bonilla se convirtió en el adalid de que esto no iba a pasar y que no teníamos que evitar el lío. Ahora veremos cómo acaba el lío, ¿no? Porque el reconocimiento por parte de Andalucía del concepto de prioridad nacional para mí es un elemento que decanta ya definitivamente el proceso de aproximación política ideológica entre el Partido Popular y Vox. Veremos. Mañana es la segunda votación en el Parlamento andaluz. Ayer fracasó, tal como estaba prevista, porque Vox ya dijo que en la primera iba a votarle que no. Dice Moreno Bonilla que tiene esperanza en que de aquí a mañana sea posible ese acuerdo de gobierno. En todo caso, también aventuró ayer, ya puso la fecha en la que se tendrían que repetir las elecciones si es que Andalucía acaba abocada a una repetición electoral. En lo que queda de abierto quisiera también recuperar otra de las cosas que marcan el debate político, que son los casos de corrupción o el juicio a algunos de los casos de corrupción. Hemos hablado mucho de los casos que afectaban al gobierno. Se está hablando menos últimamente de un juicio que afronta también su recta final, que es el juicio de la Kitchen. Ya lo contábamos ayer, vamos a volverlo a contar hoy por las novedades que implica el discurso, el informe final del fiscal del Ministerio Público. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola José Luis, buenos días. Porque hay alguna declaración, hombre, realmente muy llamativa. Ayer el fiscal llegó a hablar de una operación bastarda, creo que fue la palabra que utilizó.
Sí, más de 4 horas estuvo el fiscal César de las Rivas exponiendo sus argumentos para considerar acreditada la Kitchen, el supuesto operativo desarrollado desde el aparato del Estado para robar y destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre el PP y reclamar la condena a los principales responsables. 15 años para el ministro Fernández Díaz o su mano derecha, el secretario de Estado Martínez, y penas de hasta 19 años para la policía política que actuó bajo sus órdenes, como Villarejo, el DAO Eugenio Pino o el jefe de la seguridad de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, entre otros. El fiscal definió la Kitchen como una operación bastarda y delictiva para eliminar la información comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes. Desde el momento en que fue concebido el operativo ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel. La operación se desarrolló en 2 ámbitos, dijo el fiscal. Por una parte, hurtar a la acción de la justicia las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP, y por otra, torpedear el caso Gürtel buscando posibles nulidades que eventualmente salvaran a los imputados en esa causa. El fiscal situó en la cúspide de la Kitchen al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de quien dijo, o a quien la trama llamaba el uno de la organización. Pero es que también se ha acreditado ese control indirecto de Sergio Ríos por parte del encausado Jorge Fernández Díaz en su condición de ministro del Interior. No solo su directa participación en la captación de Sergio Ríos, como hemos visto a través de los mensajes, también se ha quedado acreditado en el plenario el control o manejo por parte de Jorge Fernández Díaz, identificado en las agendas o diarios del acusado José Manuel Villarejo como número 1. El fiscal detalló la abrumadora prueba contra los acusados. De Fernández Díaz destacó que le involucran mensajes enviados a Francisco Martínez en los que pone interés en el chofer y topo de la Kitchen Sergio Ríos y reclama avances en el operativo, las anotaciones de Villarejo en sus agendas, a las que da credibilidad porque el comisario no se iba a engañar a sí mismo, las reuniones periódicas de Fernández Díaz con el DAO o mensajes de terceros que apuntan a su participación. Exhaustivo, el fiscal fue prolijo en la descripción de los mensajes y audios que involucran a los acusados. Ni una mención a los mensajes, anotaciones o grabaciones que hablan del asturiano o Barbas Rajoy como líder real y principal beneficiario del operativo, o sobre Cospedal. El fiscal César de las Rivas, al contrario que sus predecesores, no hizo una sola referencia a la posibilidad de que no estén todos los que son en el banquillo. Llamativo, desde luego. Gracias, Campos. Hasta luego. No me queda mucho tiempo, pero bueno, sí que llama la atención esta calificación, esta palabra que utilizó el fiscal, esto de bastarda, a la hora de describir la trama Kitchen, que ahora estamos viendo ya negro sobre blanco en el momento de presentar las pruebas antes del visto para sentencia. Sí, es importantísimo, teniendo en cuenta además, y eso siempre hay que subrayarlo, que no están todos los que son, ¿no? Yo siempre me gusta recordarlo porque varios han salido de rositas, seguramente los grandes cerebros de todo esto y los beneficiados, y quiero recordarlo. El Abierto. Ser podcast. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está saliendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud. ¿Dormís poco y mal, Sergio Castro, Pepe Rubio? Buenos días. A veces, según, claro... Depende del día, ¿no? Claro, Sí, depende de las sí. circunstancias. Bueno, sí, buenos sí. días, por ¿Qué cierto. tal? Buenos días. Buenos días. A partir de ahora va a empezar el magazine. Sí. ¿Con qué contenidos? Bueno, vamos a despedir una sección legendaria. Ha estado con nosotros 7 temporadas, todo el tiempo, de que no habrán perorado, de que no habrán reflexionado Marta Sanz y Manuel Delgado, pues prácticamente de todo. Ellos Hoy lo van a peroran cerrar, de cualquier cosa. ellos van a cerrar hablando del humor. Pero, como siempre, necesitamos en esta sección su colaboración. En el 900-100-800 les pedimos que hagan memoria y que nos cuenten aquellas situaciones en las que reír modificó las cosas. Digamos que no era lo adecuado, no era lo mejor. Reír en contextos en los que quizá no toca. Sí, no tocaba. O al mismo tiempo una risa en un contexto que salvó la situación, porque era de por sí muy tensa. Grandes historias donde el humor que no convenía estar acabó estando muy presente. Esta es un poco la idea para nuestros oyentes, los deberes para nuestros oyentes en el rincón y la esquina. Así que ya saben, 900-100-800, cuando una risa les salvó de un apuro o cuando la risa llegó en el momento más inoportuno. Hoy hablamos del humor en el rincón y la esquina.
Bueno, viaje de ida, esta mujer que viajamos hoy cantaba más que peroraba, pero también le gustaba perorar, mucho. Es Rocío Jurado, 20 años llevamos ya sin Rocío Jurado, murió el 6 de junio del 2006, 20 años y la más grande, aunque a ella no le gustaba eso de la más grande, porque decía la madre, dice, cada día muchas mujeres paren auténticas grandezas, no hace falta que tú digas que eres la más grande, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de su vida, es imposible hablar de su vida en tan poco tiempo, pero vamos a intentar dentro de lo posible contar quién fue Rocío Jurado. Que viene en el viaje de ida. ¿Y luego? Y vamos a terminar con la charla. He puesto esta canción porque entre los que la interpretan está nuestro invitado, que es Juan Echanove, que está dirigiendo la Escopeta Nacional, la versión teatral de la Escopeta Nacional, que es de 1978 y que espeluzna comprobar lo que se parece al abierto. Porque los actores y los tertulianos se parecen, ¿quieres decir? Los tertulianos son lo único salvable amigo, de un charco difícil ahí, porque de si no nada. hubiera sido una risa inesperada, que es Incómoda. justo lo que estamos buscando Correcto. hoy para El Rincón y la Esquina. En el 900-100-800 hoy hablaremos del humor, que es también lo que hemos compartido a pesar de todas las preocupaciones y ese momento icónico ya en el que La Salle se llevaba las manos a la cabeza, pero por lo menos que nos quede, que nos salve la comedia. Berna González Harbour. Déjame decirte que feliz siguiente temporada, Gracias. que muchísima suerte la vas a tener. Muchas gracias. Me estoy emocionando. Bueno, pues ha sido un placer. Compartimos Muchas gracias. Gracias La Salle, gracias Subirats, Te queremos. y sobre todo, y yo a vosotros, que no nos falte nunca la risa. Adiós, chicos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.